Latinoamérica es un escenario de múltiples conflictos abiertos, algunos donde se observa con mayor claridad el histórico enfrentamiento de gobiernos populares y soberanos con el poder del norte global, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, y otros en los que la crisis general agravada por la pandemia ha arrojado a nuevos millones de personas a la pobreza, y los gobiernos se ven condicionados especialmente por deudas contraídas con el FMI en medio de una recesión económica generalizada como en nuestro país. Si miramos particularmente a Venezuela, venimos de una batalla electoral atravesada por sistemáticos golpes blandos, con operaciones económicas, políticas y psicológicas permanentes, que sin embargo no consiguen doblegar la voluntad popular. Biden, como su antecesor Trump, ha dejado claro que la política exterior no difiere mucho cuando se trata de socavar los proyectos políticos que cuestionan el orden de apropiación de la riqueza. Mucho menos si se trata de su patio trasero, como nos consideran. Tan solo en términos económicos, el gobierno bolivariano viene denunciando que desde 2014 más de 7.000 millones de dólares de las arcas nacionales de Venezuela han sido bloqueados en 40 bancos internacionales. Se estiman las pérdidas del Estado venezolano por 130.000 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero del pueblo de Venezuela está controlado en bancos norteamericanos, ingleses y portugueses. Las acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea contra el país han tenido efectos en la alimentación, la salud y la educación, sin dudas. En este contexto, el chavismo consolidó este domingo su poder al ganar en la mayoría de los estados en las elecciones regionales. Un dato relevante es que luego del proceso de mediación con la oposición, como parte del plan de veeduría internacional, participaron alrededor de 300 observadores extranjeros provenientes de 55 países de varios continentes. Estuvieron presentes expertos de la Unión Europea, la CELAC, el ALBA, el Centro Carter, el Centro de Expertos Electorales de Latinoamérica, la ONU y la Red en Defensa de la Humanidad, entre otras. Pero además, si vamos a otro punto de nuestra convulsionada región, en Chile, tras la insurrección que se desató en 2019 contra 30 años de neoliberalismo y el proceso constituyente que continuó, se realizaron elecciones presidenciales, ¿no?, con una fuerte polarización política. Habrá segunda vuelta entre el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el ultraderechista José Antonio Katz. Un dato llamativo es la performance de Franco Parisi, que sin siquiera estar en el país cosechó más del 12% de los votos. Uno de los riesgos latentes que existían y existen es que el proceso social se cierre y quede institucionalizado, abriendo un nuevo periodo de orden en contra de las demandas populares que han sido rechazadas por el gobierno de Piñera a fuerza de violencia y represión. De estos y otros temas vamos a conversar hoy en Esquina América con Jorge Rachid, médico sanitarista, asesor del Ministerio de Salud bonaerense, profesor en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, integrante del Instituto Patria y del movimiento Primero la Patria. Buenos días, compañero. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias, muchísimas gracias. Muy buena introducción, mis felicitaciones, la verdad es que es buena. Me gustaría simplemente, para entrar en tema, ampliar un poco la situación a nivel global, porque la región no está aislada, como usted bien dijo, incluso la apropiación de los recursos de los países que están en guerra, porque un bloqueo es un acto de guerra, se lo mire como se lo mire, un bloqueo es un acto de guerra. Y la participación de países europeos en esta situación, en Venezuela, Nicaragua y Cuba especialmente, tiene que ver indudablemente con un mapa global un poco más amplio, digamos, que el de la región. En el mundo, indudablemente, desde el 2008 se viene produciendo una crisis del capitalismo que ha puesto en duda algunas cuestiones que venían siendo naturalizadas por los pueblos
como es el arrasamiento de las soberanías nacionales por parte de fondos de inversión buitre, la apropiación de empresas y de medios justamente por aquellos sectores que han sido comprados por estos fondos. Y la verdad es que esto que había sido naturalizado y puesto en duda la democracia en todos los países del mundo, indudablemente nos trae como consecuencia una revalorización de una etapa post-pandémica donde la crisis civilizatoria mundial y la crisis moral fue puesta en evidencia. Cuando digo esto, estoy hablando de que necesariamente debemos valorar muchas de las cuestiones que justamente los medios, que dejaron de ser de comunicación para ser medios absolutamente ligados a los factores de poder, dejaron de ser medios de comunicación, son parte del poder. Estos medios justamente desinforman, ocultan o mienten sobre la realidad internacional. A mí me llama mucho la atención cómo se oculta que el mundo paulatinamente en los últimos 10 años está girando hacia el oriente, después de 5 siglos de dominación del llamado occidente cristiano, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, pero bueno, es una denominación ideológica que justamente fue la que amparó los procesos de conquista y colonización que vivimos durante 5 siglos. Hoy el mundo ha vuelto a girar hacia el oriente, viene girando. El BRICS y el UNASUR en su momento fueron parte de este desafío a nivel global, y justamente por eso este giro, del cual se conoce muy poco, y que ahora voy a tratar de puntualizarlo y no desarrollarlo para ir a la región, fue una de las causas principales de la reacción de Estados Unidos, de Wall Street, de los fondos buitre y de los factores de poder en América Latina para destruir o intentar hacer desaparecer al UNASUR a partir del Grupo de Lima, la cooptación de la OEA y obviamente las maniobras desestabilizadoras, incluidas las de asesinato sobre no solamente Venezuela, sino Perú, Bolivia, Nicaragua y Cuba, como la hemos vivido en los últimos tiempos. Y la Argentina, por supuesto, que no es ajena a esto. Fíjense ustedes, y lo digo para la audiencia de este centro Manuel Ugarte, que justamente dio su vida por una teoría latinoamericanista, por eso fue echado del Partido Socialista, Manuel Ugarte, pese a haber sido fundador, recibido en México por 50.000 personas cuando no había internet, y en Lima por 30.000, allá por el año 1912, así que imagínense la figura de este hombre, que terminó siendo embajador de Juan Domingo Perón en México. Volviendo al tema entonces de Europa y lo que está pasando en Oriente, cuando yo le pregunto a cualquier economista qué sabe del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, me dice, bueno, es un banco chino. No, no es un banco chino, es un banco que hoy tiene más de 100 países, entre los cuales está Inglaterra, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Australia, está intentando entrar Japón. Es el banco que sustenta el mayor comercio internacional de 2/3 de la humanidad de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es el banco que financia gran parte de la ruta de la seda por vía terrestre y marítima, la ruta del Ártico que está haciendo China junto con Rusia, y también ha financiado, aunque esto es anterior, la producción de lo que le dio a China el emparejamiento de la guerra corta en el mar de la China a partir de las islas artificiales y la producción, por primera vez, de submarinos y portaaviones de propulsión nuclear, lo cual hizo
que emparejase a la séptima flota que está estacionada ahí prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto no lo conoce nadie, nadie sabe lo que está produciendo en las relaciones internacionales el Nord Stream 2, que es el gasoducto de Rusia a Alemania, que es una alianza que Estados Unidos ve con mucha preocupación, junto con el tema del desarrollo del Mar de la China, y que ha perdido también la navegación o el control del estrecho de Hormuz, del estrecho de Malaca, y por supuesto le preocupa sobremanera la península de Crimea, que es donde se desarrolla en este momento todo el proceso de conflicto sobre el tema bielorruso y los inmigrantes, que hoy está aparentemente en la tapa de todos los diarios. Esto es una pugna muy importante, junto a los que Estados Unidos está armando con el Tratado de AUKUS, con el Reino Unido y con Australia, en la provisión de 8 submarinos nucleares para el control del mar de China, que ha hecho caer 55.000 millones de euros que tenía contratado Australia con Francia para la producción de submarinos que estaban en plena producción. Esto ha traído un conflicto muy fuerte en la Unión Europea, que incluso está provocando que Polonia está por irse de la Unión Europea, justamente por eso el conflicto con Bielorrusia, pero hay algo que se sabe poco, y que es que Estados Unidos ha perdido absolutamente la batalla de las monedas, cuando Gran Bretaña acaba de hacer un convenio multimillonario con China en libras esterlinas y en yuanes. Rusia tiene en rublos y en yuanes por 400.000 millones de dólares, los turcos con la lira turca lo mismo. O sea, Estados Unidos está desapareciendo de los mercados a futuro, y esto que es bueno para el mundo, porque el mundo gira hacia Oriente nuevamente, lo cual termina con la Alianza Atlántica o la debilita, es muy grave para la región. Y ahí vamos a la región, porque justamente lo que es bueno para el mundo es malo para América Latina. ¿Por qué? Vos lo decías cuando hiciste la introducción. ¿Cómo está Magalí? La veo que ha entrado a la conversación. Le agradezco mucho la invitación a las dos. Y la verdad es que la región, como vos bien describiste, considerada el patio trasero, viene sufriendo desde hace mucho tiempo. No nos olvidemos que la primera acción expansiva de Estados Unidos se produjo pocos años después de su proceso de independencia, supuesta independencia, donde empieza a competir con su reina madre Inglaterra, y que produce la invasión armada, sangrienta, robando prácticamente la mitad del territorio mexicano, que hoy es San Francisco, California y Texas. Esto no hay que olvidarlo nunca, porque fue el inicio de 33 invasiones militares que hizo Estados Unidos sobre América Latina, que hoy tiene 74 instalaciones militares en el continente americano, la mayor parte de las cuales se encuentran en México y en Colombia, y esto es poco dicho, porque en realidad muchas responden a supuestas garantías del narcotráfico cuando en realidad lo facilitan. Pero bueno, esto de las 33 invasiones llevó a que permanentemente siempre el imperio anglosajón en el siglo XIX y en el siglo XX impidiese la constitución de los Estados Unidos sudamericanos. Y esto me parece que es un tema que, si no lo traemos desde la historia, no vamos a entender de por qué todavía hoy seguimos enseñando en nuestras escuelas primarias y secundarias la historia de Mitre, que relata que la civilización es lo que viene de afuera y los bárbaros somos nosotros, dando vuelta justamente a los griegos que decían que los bárbaros venían de afuera. Bueno, acá esta historia mitrista de la batalla cultural en América Latina es una quizás de las más duras para reconstruir el pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, ese pensamiento que nos identifica y que hoy, yo no soy religioso, pero
lo expresa con mucha claridad Francisco, y me parece que Francisco se está convirtiendo en una voz que recupera valores y construcción de pensamiento desde un lugar diferente a la construcción de los pensamientos eurocéntricos y a la construcción de pensamientos fundamentalmente anglosajones del capitalismo renano en su versión más amable o de supuestos estados de bienestar. La región indudablemente viene sufriendo hace 5 décadas una cultura y una colonización dominante neoliberal, llamada así ahora neoliberal, tan liberal como siempre, pero que ha cambiado su matriz económica, productiva, por una matriz financiera absolutamente arrasadora de la voluntad popular de los pueblos y que ha debilitado absolutamente todos los mecanismos democráticos. Por eso cuando decimos que los medios ocultan aquello que está pasando en la mayoría de los países europeos, centroeuropeos y asiáticos, donde el valor de la democracia está en discusión, como mínimo está en discusión. Digo, esto puede haber democracia cuando los sectores financieros no solamente son supranacionales y arrasan, sino que además coaptan las empresas y los medios hegemónicos. Porque uno de los problemas graves que tiene Estados Unidos ahora, con la caída esta que decíamos del dólar, es que si no conserva su patio trasero, que somos los quienes sostenemos el dólar, se queda prácticamente sin poder cubrir sus propias falencias desde el punto de vista interno. Esto lo dice un libro del año 2000 de Lester Thurow, que habla de la guerra del siglo XXI, que es muy gracioso en una imagen que construye Lester Thurow, que no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestro pensamiento, por supuesto, pero dice que la caída del imperio norteamericano, y marca todas las contradicciones ya en aquella época, las contradicciones étnicas, las cuestiones de los hispanos, las cuestiones de los negros, las cuestiones raciales, las cuestiones del déficit fiscal que tiene, que es muy fuerte, las cuestiones del mantenimiento de las 1.100 bases militares que tiene el mundo. Desde la caída del muro de Berlín, Estados Unidos se tuvo que hacer cargo del hegemonismo, lo cual le ha provocado un déficit absoluto. Pero mientras sucedía eso, la habilidad de algunos sectores, que después podemos describirla, producía la deslocalización de sus propias empresas, lo cual le provocaba la falta de trabajo interno, lo cual le provocaba una crisis muy fuerte y un aumento de la pobreza en Estados Unidos. Bueno, todo esto es el mapa que no se dice, no se discute, no se charla, por lo cual Estados Unidos entonces ha reconocido que incluso lleva 20 años de atraso con respecto a lo que es la inteligencia artificial, que es uno de los grandes temas y de los desafíos a futuro de los próximos años. Ellos mantienen una paridad en lo que es la llamada el desarrollo científico-tecnológico de la guerra espacial, pero han perdido todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial, donde reconocen que los chinos les llevan una altísima ventaja y todo el Oriente les lleva una altísima ventaja en inteligencia artificial. Esto va produciendo entonces que la América Latina se vea cada vez más cercada, más invadida desde el punto de vista de las políticas sobre la acción de los movimientos populares. Esto que produjo en el siglo XIX y en el siglo XX, que es la destrucción de la patria grande, de la patria matria grande, como le digo yo, es un tema que es recurrente porque también así como se oculta por los medios lo que significa la información internacional, acá se oculta incluso en nuestras propias academias, en nuestras propias universidades, no en la UNLA, por supuesto que no, pero se oculta los pensadores del siglo XIX, se oculta a Vallejos, el mexicano, a Martí, a Ortiz mismo de México, que decía que
La transculturización era como el nacimiento de una criatura nueva, tenía los genes de sus padres, pero no era ninguno de sus padres, era un ser nuevo por sí y para sí. Esta es una maravillosa frase de Ortiz, que también era cubano, o el arielismo de Rodó, un arielismo que invadió Latinoamérica y permitió el surgimiento de procesos muy fuertes en Latinoamérica, como el de Paz Extensor o el de Haya de la Torre en Perú, Mariátegui, es decir, y después los pensadores ya más cercanos como Ugarte, Freire, Milton Santos, es decir, podríamos seguir nombrando todos pensadores y pensadores argentinos enterrados como Rodolfo Kusch o como De la Riega o como Astrada o como Fermín Chávez, que define esa famosa frase que es la epistemología de la periferia. No somos periféricos de nadie. Y ustedes tienen ahí en la UNLA quizás a uno de los mejores relatores de esto que yo, que prácticamente no solamente es mi amigo, sino mi compañero y mi maestro, que es el Pancho Pestaña, que es el que se ocupa de este tema y que nos ha enseñado a todos, porque imagínense que yo vengo de la cirugía, nada más bruto que un cirujano en la vida. Pero... no, para nada, porque realmente digo, bueno, por supuesto este es conocimiento forjado al calor de la lucha, ¿no? Pero has realizado un diagnóstico general de lo que está sucediendo en el mundo en términos geopolíticos, de algo que, digo, seguimos debatiendo, se sigue debatiendo desde distintos lugares, desde distintas concepciones, pero que sin dudas, digamos, es parte del reconocimiento generalizado de que aquí hay una crisis, de que aquí hubo una pandemia que vino a catalizar procesos que venían desarrollándose. Bien decías, la última crisis del sistema financiero ahí en el corazón del capitalismo globalizado, mundializado, no se terminó de resolver, y la crisis sanitaria puso en cuestión, además, bueno, la capacidad de respuesta de los estados, esta creación, se empezó a observar como tal vez con mayor claridad el poderío de determinados actores, entre los que juegan sin ninguna duda ahora las farmacéuticas, pero que tienen una larga trayectoria, digamos, de posicionamiento y de dominio. Pero bueno, las relaciones geopolíticas están en cuestión, esto que decías, en la vuelta a Oriente, que tiene que ver con factores económicos, pero no solo económicos, ¿no? La pandemia ha puesto, para ir después a lo puntual de lo que está sucediendo hoy en América Latina, la pandemia ha puesto en la picota dos de los aspectos centrales de los argumentos teóricos del neoliberalismo y los ha derrotado. El primero de ellos es que la pandemia en todos los países del mundo demostró que el mercado no puede ser el ordenador social. Entonces, esto rejerarquizó los estados, los reconvirtió en planificadores estratégicos, en conductores y financiadores de las políticas públicas, en especial de la salud. Si no, no hubiésemos podido vencer la pandemia. El dato más significativo de esto, si lo quieren anotar, es que de los 137 laboratorios de investigación que a partir de diciembre del 19 abandonan todo su proceso de investigación porque se dan cuenta de la gravedad de este coronavirus mutante, porque nosotros conocíamos 6 coronavirus que eran amables con los seres humanos, los manejábamos correctamente, eran enfermedades respiratorias, no nos agredíamos, nos respetábamos, pero vino este que es el león sordo que se comió el violinista, este es el mutante. Bueno, estos 137 laboratorios que investigaron desde esa fecha, diciembre del 19, enero del 20, fueron financiados en un 99% por los estados, los procesos de investigación. Esto no se dice. Entonces hoy se dice que están las patentes, como vos decías recién. ¿Por qué llegamos a las patentes? Llegamos a las patentes porque los procesos productivos están en manos de los canallas, de los dueños de los fondos buitres, como Pfizer con el fondo BlackRock, que maneja 1.700 empresas,
cuyo maneja 9 billones de dólares, y que si fuese un país sería el 5º país del mundo en Producto Bruto. Así que imagínense el poder y la capacidad que tuvo el gobierno argentino de no dejarse manipular por un contrato tan leonino como el que firmaron Costa Rica, Chile, Uruguay y Brasil, que son hoy públicos y que fueron denunciados en el New York Times. Esto lo digo porque la denuncia mía, que en su momento provocó grandes columnas de humo, indudablemente era muy débil desde el punto de vista de los acervos documentales, pero indudablemente las denuncias sirven para crear conciencia cuando uno sabe lo que pasa en las conversaciones privadas de estos verdaderos canallas. Y el mejor ejemplo de esto es que el plan Brady de los años 90 nunca decía que se iban en los papeles, que se iban a quedar con YPF, con Aerolíneas Argentinas, ni con los trenes, ni con todo lo que se quedaron. Decía simplemente bienes soberanos, como dicen todos los contratos de Fraser hechos en toda América Latina. Pero dicho esto, este fue el primer elemento que hirió al neoliberalismo en lo teórico. El segundo elemento que hiere al neoliberalismo es que los pueblos del mundo en general, y en la Argentina también, comprenden que el individualismo egoísta que lleva a la diáspora social no sirve para enfrentar una situación de guerra pandémica donde está en juego la vida y la muerte, la persistencia o no de la sociedad tal cual lo conocemos y la vitalidad o no de nuestros hijos y nuestros nietos. Y entonces convoca a la solidaridad social compartida, que es el elemento que derrota al individualismo egoísta, y por eso tenemos tantos mártires y héroes de esta guerra pandémica que intentaron ser escondidos. Por eso yo creo que reflexionando sobre lo que está pasando hoy en América Latina, todos los procesos electorales, por llamarlo de alguna manera, son absolutamente débiles para enfrentar esta situación. Esta ya es una opinión personal, personalísima, que no quiero que nadie se haga cargo de ella. Pero me parece que si nosotros, desde Argentina o desde cualquier otro país, no podemos producir un proceso de descolonización cultural, financiera, económica, institucional, que nos libere de esa colonización de 5 décadas, estamos discutiendo siempre, y perdonen, sobre la agenda del enemigo. Porque la agenda del enemigo es la que marca exactamente los ejes sobre los cuales discutimos. Entonces, los procesos de descolonización llevan mucho tiempo y probablemente tengamos por delante un proceso de lucha que solo se resuelve habiendo vencido la pandemia, porque permite los procesos de movilización popular, que son los que cambian los ejes institucionales que supuestamente son incólumes. Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, antes de la pandemia, sacó aquella famosa acordada del 2x1, la vencimos en la calle. Bueno, después vino la pandemia, donde nosotros nos guardamos y el enemigo atacó. Y lo llamo enemigo, porque cuando hay procesos de este tipo, quien pone de rehén a 45 millones de argentinos y juega la estrategia como actor secundario o como actor mediocre como son, de un guión que no escriben y de una película que no dirigen, sino que está hecha por la Embajada de Estados Unidos, indudablemente son enemigos de la patria. Son los mismos que se subieron a los barcos en Montevideo cuando vinieron las flotas inglesas y francesas a tratar de plantear la libre navegabilidad de los ríos, en la vuelta de Obligado, Tonelero y Quebracho, que en realidad vendían a fundar la República Mesopotámica con Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Esto, que es parte de lo que Mitre oculta, que dice que fue una derrota, nos vuelve entonces a cómo nosotros somos capaces de descolonizarnos. Y esa descolonización se produce solamente si nosotros
en esta docencia que hacen ustedes, y que intento hacer yo recorriendo el país con los jóvenes que nos nutren, tratamos de no estigmatizar aquello que muchas veces invade las redes, que son una buena herramienta, pero también son una mala herramienta, como todas las herramientas. Porque un bisturí que yo usaba sirve para salvar una vida, o sirve para matar, o para cortarse las uñas. Entonces, todo para eso sirve el bisturí. Pero es una herramienta. El problema es cómo tenemos una inteligencia superior, habilidad e inteligencia, le llamaba Perón, ante la fuerza del enemigo, que es muy poderosa. Entonces, la inteligencia es lo que nos debe llevar a un proceso de unidad latinoamericana, de reconstruir una sur que sea más inteligente que voluntarista. Y esto me parece que es algo que hoy está en juego en América Latina. Jorge, ¿y no te parece también que en este sentido de lo que venís compartiéndonos, de alguna manera Chile representa un proceso no solo que no se esperaba, sino que ha movilizado las bases, ¿no? del sistema, que ha puesto en la calle de manera poco esperada, pero profundamente articulada en la calle de Chile allá por 2019, parte de la población que está cuestionando las bases de la forma de apropiación de la riqueza, de la distribución, de la forma de democracia, digamos. Entonces, en ese sentido, acaba de haber elecciones, va a haber una segunda vuelta y hay un escenario de polarización total, ¿no? Y la polarización política que se viene además observando en muchas elecciones en nuestra región. Entonces aparecen los fantasmas del comunismo y sin embargo lo que uno ve en la calle es un proceso popular, un proceso que se sostiene, que ha surgido de la iniciativa de ese pueblo chileno y que ha podido poner un candidato hoy y enfrente, digamos, hay un pinochetista. Ahora, lo que nosotros decíamos al principio es, se corre el riesgo de una institucionalización de esa lucha y de nuevo como una calma y un orden en favor del poder. No les va a gustar, no les va a gustar mi respuesta. No les va a gustar. Compartínosla, igual. Como es un ámbito académico de discusión, no les va a gustar. Miren, si había alguna posibilidad de que el candidato pinochetista ganase, a una persona que yo quiero y respeto enormemente como nuestro embajador en Chile, le ha hecho un favor maravilloso, que es catalogarlo de fascista, de genocida. ¿Por qué digo esto? Por eso le digo que no les iba a gustar. Porque en realidad lo que se ve en Chile es la mano del imperio. El imperio, desde el siglo XIX, viene usando a Chile como parte de su estrategia de control del Atlántico Sur, los pasos interoceánicos y la Antártida. Lo hace a través de 4 colonias, Diego García, Santa Elena, Ascensión, Islas Malvinas y Sandwich del Sur. Esa proyección no solamente es económica sobre la plataforma argentina, sino que además es sobre la Antártida y el tratado que se viene en los próximos años para tratar de desalojarnos. Chile siempre ha sido el país cooptado por los ingleses, obviamente desde sus inicios. Esto lo percibió Perón en 1950 cuando creó el Instituto Antártico e hizo con Chile el único tratado vigente hasta el día de hoy, cuando Perón le ofrece que compartamos las 26 bases antárticas con Chile para tratar de sacar a Chile del mapa geopolítico en este momento de la OTAN, porque ya no es de la OTAN. Perfecto. Que es la armada inglesa y francesa que vinieron en el siglo XIX. Es como si hoy viene la OTAN. Bueno, tenemos una base de la OTAN a 600 kilómetros de la costa argentina, operando sobre Chile en estas circunstancias. ¿Cuál es el tema de la agitación chilena que vos reflejás en las calles?
es más o menos la misma agitación que yo te podría decir que existe en temas sectoriales como las reivindicaciones de la lucha maravillosa que han dado las mujeres en la Argentina, que fueron absolutamente masivas, luchas sectoriales que han sido de los movimientos sociales que han sido absolutamente masivas, pero sin un proceso de liberación nacional como eje de construcción de un destino de país soberano, esto queda encerrado en esos manejos sectoriales y esto después es reflejado en esta democracia debilitada que todos observamos rápidamente. Vos lo dijiste al principio, un candidato que vive en Estados Unidos sacó el 12% por influencia de las redes, por influencia, bueno. El tema es, entonces, cómo nosotros superamos esta democracia supuestamente participativa, porque así lo dice la Constitución del 94, pero que no es una democracia popular. Y este es el tema, me parece que es un tema de discusión, pero este es un tema de discusión en todo el mundo. En todo el mundo y en Venezuela se verifica, porque cuando se construye democracia popular, los resultados, como lo de Venezuela, se consolidan en la organización que para nosotros, desde el punto de vista de nuestra mirada, de nuestro sector, de lo que es el movimiento nacional y popular, se consolida en la organización popular, que es la comunidad organizada, porque no hay otra forma, porque si el pueblo no participa activamente, en principio, les voy a decir algo que les va a doler más. A mí me gusta, soy provocador. Pero ustedes saben que el movimiento nacional no tiene intelectuales, tiene pensadores. Y los pensadores se dividen en 3 categorías. Pensadores B, que son pensadores de biblioteca. Después pensadores BB, que son de biblioteca y de barro. Y después estamos algunos que no somos pensadores, pero somos militantes, que somos BBB, biblioteca, barro y barricada. Esto define a los, claro, esto define a los pensadores en el campo nacional y popular. Los intelectuales piensan desde páramos y construcciones abstractas absolutamente alejadas de la realidad. A mí me parece que esto nosotros tenemos que revalorizarlo cuando tomamos el tema de la geopolítica solamente con una mirada ideologista. Y le pedimos incluso a los gobiernos, a cualquiera de ellos, hoy está en jaque Arce, en Bolivia, por la excisión del oeste ya provocada no por la embajada, porque ahí operan desde afuera, está Castillo a 100 días de asumir con un pedido de juicio político, se lo ha declarado persona no grata en el Congreso del Perú a Evo Morales, están produciendo esta situación en Chile, que yo no sé si ustedes saben, pero en Chile se plantea que el único problema que tienen los chilenos es sus vecinos, porque ellos son otra cosa. Por eso plantea el candidato Katz hacer una zanja con Bolivia para que no pasen los bolivianos y que por suerte tenemos la cordillera para que no pasen los argentinos. Esto es parte también de la geopolítica. Ahora, ¿cómo construimos democracia popular? La construimos en la base del pueblo. Miren, no hay otra, miren, se puede morir Perón, se puede morir Evita, se puede morir Néstor, todos nos vamos a morir, pero el movimiento nacional y popular es una construcción permanente del pensamiento americano, de ese sincretismo de las subjetividades de los pueblos americanos, los negros, los zambos, los criollos y todos los inmigrantes, es una identidad en construcción. Por eso la colonización, ¿qué intenta hacer? Tomen los billetes que tienen en su bolsillo, vean qué tienen los billetes, una vigorita, una ballena, no sé qué tienen, yo ya ni los miro, porque cada vez se usa menos el papel moneda. Pero antes, algunos me dicen, pero antes tenía a Roca y tenía a Mitre, y sí. ¿Y quién no tiene un hermano hijo de su madre en la familia? ¿Quién no tiene un primo que es una porquería de tipo? Pero era nuestro primo, era nuestro hermano, de nuestra historia, y no esto que podrían ser billetes de Tailandia, Filipinas o Vietnam. ¿Se dan cuenta? Esto es la descolonización, la profundización cultural de la descolonización es el eje sobre el cual
nosotros tenemos que hacer el análisis geopolítico para no caer solamente en aquello que nos gusta o no nos gusta, porque incluso hoy Cuba tiene problemas muy fuertes y esto tenemos que saberlo, y no son solamente por el bloqueo, sino que ya son por condiciones y escenarios nuevos que hay que reconocerlos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy interesante todo lo que nos estás planteando y esto, ¿no? El llamado a poder pensar en cómo se da el proceso de colonización, cómo está tan inserto en la vida cotidiana de los pueblos y cómo llevar adelante procesos para descolonizarnos, que bueno, como bien vos decías, Jorge, es la tarea que nos damos, ¿no? Desde la universidad, desde la UNLA, desde este programa y desde diferentes espacios en que compartimos, que bueno, que es difícil, ¿no? Es una tarea compleja, pero es una tarea que tenemos que llevar a cada lugar en donde nos movamos justamente para no ser intelectuales y para ser pensadores de las triples B. Así que por ahí vamos, Jorge, pero bueno, vos justamente mencionabas a Venezuela antes, y bueno, también hablar de Venezuela es un ejercicio de descolonización constante, ¿no? Porque realmente poder conocer el proceso, o sea, digamos, el proceso de embestida contra Venezuela y de la construcción en los diferentes, digamos, mediante los diferentes medios de comunicación de la derecha internacional que critican a Venezuela, eso pasa en todos los países de la región y es una tarea constante que hay que dar para poder desenmascarar también todo lo que se dice en contra de Venezuela, porque es como la mala palabra de la región, ¿no? Si lo pensamos en todos los procesos electorales, cualquier proceso popular que se presentaba, cualquier candidato popular que se presentaba, nos iba a llevar a ser Venezuela, digo, esto se repite, vamos a hacer como en todos los países de la región. Es una tarea de descolonización hablar de Venezuela, y en ese sentido vos antes lo mencionabas. ¿Cómo viste el proceso electoral que se dio este domingo, ¿no? Porque justamente decíamos al principio, el PSV sigue cosechando victorias, se ganó en 20 de las 23 gobernaciones, la Mesa de la Unidad Democrática que finalmente se presenta no tiene, digamos, o sea, no logra los votos que necesitaba para poder hacer una presencia importante, ¿no? Como que se va diluyendo. Digo, sucedieron cosas interesantes, participó por primera vez una misión de observación electoral de la Unión Europea, que se presentó justamente por primera vez en 15 años, se dieron un montón de negociaciones en México, ¿no? Para que este proceso electoral sea diferente a los que se dieron antes, con todas las negociaciones, como decía recién, de por medio. ¿Cómo evaluás este triunfo del chavismo? ¿A vos te parece que estos resultados y todo lo que, o sea, porque obviamente hubo una negociación, participa la oposición, llegan más veedores internacionales, digamos que el gobierno de Maduro, digamos, acepta un montón de condiciones para que participen, para que se den las elecciones, y ganó una vez más el chavismo, ¿no? Entonces, estos resultados electorales van a darle a Venezuela un poco más de legitimación internacional, o va a ser más de lo mismo, van a venir por otro lado, digo, o sea, nada les alcanza. Mira, Magalí, el mundo fuese tan sencillo y los imperios fuesen tan simples de respetar este tipo de resultados. Yo creo que hay varias formas de descolonizar, no solamente hablando de Venezuela, desmistificando esta imagen que intentan construir de una Venezuela cruel, perversa, desabastecida. Nadie habla de la guerra, el bloqueo es una guerra, yo lo decía antes que vos llegues, sino también hay que hablar de Colombia, pero hay que hablar del asesinato del presidente de Haití. Hemos olvidado el asesinato de un presidente latinoamericano en manos de colombianos y de la CIA, que están identificados y detenidos. Y esto, obviamente, se suma a que las más de 7, ahora son 9, creo, bases militares en Colombia, que es realmente el centro de operaciones para América Latina, de Estados Unidos, ha producido en ese país la muerte de más de 153 trabajadores por la paz, trabajadores sociales de los municipios, y ha producido casi 200 muertos de las ex-FARC,
que hoy son un partido político que se ha desmovilizado voluntariamente. Entonces, ese tipo de violencia, como la violencia que acompaña hoy a México, también provocada por la DEA, yo lo digo con toda seguridad. La DEA mata a Escobar Gaviria cuando Escobar Gaviria se le para del mano para tratar de ser independiente de la DEA. Se va con el cartel de Cali. Y cuando el cartel de Cali hace lo mismo, lo liquida y se va con el cartel de Sinaloa. Y cuando el cartel de Sinaloa empieza a flaquear, pone a las Fuerzas Armadas a combatirlo, y hoy los 3 principales carteles de México están manejados por generales, por ex generales del ejército mexicano. Es una maravilla. Por eso digo, todo lo que parece una teoría conspirativa, nadie habla de Assange ni de Snowden, que son los periodistas perseguidos por haber hecho públicos documentos oficiales. No eran ni siquiera secretos, eran documentos o comunicaciones oficiales entre personas de las Fuerzas Armadas y la administración. No eran documentos secretos que podrían... No, documentos oficiales que fueron tomados sin permiso. Y sí, claro, ¿qué hacen los periodistas? Toman sin permiso lo que existe y lo publica. ¿Qué es eso? El periodismo es eso. Por eso digo que en los procesos de descolonización, Magalí, en Venezuela se da con mucha fuerza. Hay que decir que van por la elección número 25 consecutiva, en donde las elecciones que fueron declaradas ilegales fue porque la oposición no se quiso presentar. Y por eso Maduro fuerza esta situación ahora para que se presenten. Si hoy estuviese vivo Néstor Kirchner y el UNASUR funcionase y Lula estuviese en el gobierno, estarían viajando a respaldar a Castillo en Perú o estarían viajando rápidamente con el UNASUR a respaldar a Arce en Bolivia y estarían junto a Maduro festejando y estarían incluso con algunas críticas que también hay que hacérselas por su manejo a veces a Ortega en Nicaragua, porque tiene sus cosas. Yo no voy a decir que no hay algunas cuestiones que me irritan de Ortega. Sí, claro que hay cosas, pero entró el proceso nacional y popular, que lo discutirán en todo caso los nicaragüenses, y una operación de los norteamericanos para tratar de quedarse con ese país, indudablemente hay una distancia enorme. Es como acá en la Argentina, miren. Acá en nuestro país uno dice, a mí muchas veces, a ustedes les pasa lo mismo. No, porque estos gremialistas corruptos, ustedes habrán escuchado eso, ¿no? ¿Vieron que? Sí. Bueno, sí hay gremialistas corruptos, y hay políticos corruptos, y hay dirigentes sociales corruptos, y hay dirigentes de fútbol corruptos, y hay corruptos por todos lados, pero eso no tiene nada que ver ni con los gremios, ni con los movimientos sociales, ni con los clubes, ni con los partidos políticos. Porque en realidad la corrupción, como bien decía Jaureche, es la utilización siempre de la oligarquía para tratar de deteriorar los movimientos sociales. Porque en realidad la corrupción es un delito penal y se pena y se persigue. Pero cuando se hace bandera política, trata de influir para llevar a la flexibilización laboral, que es otra de las formas de la colonización, y obviamente a la influencia del sector financiero por el sector productivo, que es lo que intentaron hacer. Por eso hay que decirlo con todas las letras, la deuda no es ni no es ni la deuda con el fondo en especial, no es ni solamente para la elección de este personaje que es un insulto a la inteligencia de los argentinos que gobernó 4 años, sino que la deuda además es la condición necesaria de la pérdida de soberanía de un país, que es la capacidad de tomar decisiones sin depender de terceros. Entonces la deuda es una herramienta es casi la cadena de la coerción y de la cooptación institucional de un país para impedir la soberanía nacional. Mira, justamente venís a Argentina y bueno, también venís planteando como que estamos en una situación de guerra geopolítica en 3 niveles. A nosotros nos gustaría escuchar tu opinión respecto de esta relación que existe, que se materializa, si miramos la deuda con el FMI y el proceso de cómo se contrajo durante el macrismo,
es como un ícono, ¿no? Pero hay una relación, un vínculo entre Estados Unidos, el poder imperial y el proyecto del macrismo. ¿Quisieras comentarnos algo un poquito más al respecto? ¿Cómo ves Sí, eso? sí, Porque, sí, bueno, claro, porque esa es la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. El Banco Asiático, todos los países es un voto. Por eso tiene más de 100 países. Porque en el Fondo Monetario Internacional, con el voto de Estados Unidos, que tiene el 26% de las cuotas, prácticamente se bloquea cualquier decisión o se define cualquier decisión. Por eso Trump pudo operar esto para la Argentina. Pero vos decías la guerra en los tres niveles. La guerra en los tres niveles se da, por ejemplo, en un ejemplo, valga la redundancia, del profesor Burro que dice ejemplo del ejemplo, que es el tema de las vacunas. La vacuna se da en tres niveles que tienen que ver. El primer nivel es con la geopolítica. El Comando Sur de Estados Unidos dijo hace un mes que la invasión de vacunas chinas y rusas en la región era un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Fíjense ustedes cómo el tema geopolítico se mete prácticamente por los pliegues de todos aquellos sectores que uno va en el tema del conocimiento. Segundo lugar, el segundo nivel de guerra es el nivel de las farmacéuticas. Y ahí también se ve el imperio, porque ustedes conocen Pfizer, Moderna y Johnson y AstraZeneca, y el resto son las rusas, las chinas y las indias, ¿o no? Es así. Bueno, así está el mundo en esta guerra. Y un tercer nivel de guerra, que es la guerra de las patentes, que es una guerra que se viene, una guerra que está indudablemente en pleno desarrollo, porque la guerra de las patentes es una guerra absolutamente perversa. La guerra de las patentes es una guerra que no solamente incluye el fondo BlackRock, sino que además incluye prácticamente la industria farmacéutica en su conjunto con los medicamentos de última generación que son los biológicos. El socio principal de otro laboratorio, ya no estamos hablando de Pfizer, que es de BlackRock, sino de Gilead, que es de Paul Singer, que acaba de comprar el único medicamento que cura una enfermedad que se llama Sofosbuvir y compró la patente en $11.200 millones. 11.000, no estoy, yo les puedo asegurar que no tomo vino a la mañana, le estoy diciendo que estoy tomando mate, ustedes lo han visto, $11.200 millones compraron la patente de un medicamento que está dividido en tres niveles según los niveles de ingreso de los países. Son 90 días de tratamiento para curar la hepatitis C. En Europa, Estados Unidos, en los países de alto nivel de ingreso vale $1.000 el comprimido, $90.000 el tratamiento. En los de ingresos medios, $100 el comprimido. Y en los países pobres, $10 el comprimido, el mismo comprimido. Lo cual ha destruido la concepción absoluta de la Organización Mundial de la Salud de que el medicamento es un bien social, por lo tanto cuando es un bien social, debe tener el mismo precio en valor de moneda constante en cualquier país del mundo. Ese laboratorio de Paul Singer es socio Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, principal traficante de armas del mundo, que además es el dueño del Tamiflu, que ustedes se deben acordar de la gripe N1H1, la pandemia anterior. Bien, esos dos fondos, ¿dónde licúan sus fondos? ¿Dónde operan? ¿A través de qué banco? Del banco que quedó en pie después de Lehman Brothers, que es Goldman Sachs. ¿Y de quién es dueño Goldman Sachs? Del 50% de las acciones del Grupo Clarín. Y entonces ustedes se dan cuenta, como nosotros tenemos que informar mucho más y tenemos que descolonizarnos para saber que cuando leemos Clarín, en mi caso, yo le creo solamente dos cosas, el precio y el día. Porque si leo el pronóstico del tiempo va a decir que van a caer sapos de punta, siempre me va a amenazar con inundaciones y tempestades. Bien, pasó por Esquina América Jorge Rachid, que es
médico sanitarista, es también asesor del Ministerio de Salud bonaerense, es profesor en Ciencias Sociales en la Universidad, es integrante del Instituto Patria, es un militante peronista y latinoamericanista, así que muchísimas gracias, Jorge, por todos los conceptos y las formas de entender nuestra región y los vínculos geopolíticos que se están dando. Me parece que has echado luz sobre muchos temas que nos interesan y nos has interpelado también para bueno, ¿no? Para poder entender muchos procesos y también la importancia de recuperar las calles, de salir a las calles y también de expresarnos en este camino de la descolonización, que es lo que vos estabas planteando, así que Jorge... No, yo les agradezco a ustedes porque además las miradas, todas las miradas enseñan. Cuando escuchemos, cuando yo las escucho a ustedes, también voy interpretando o tratando de interpretar las formas de construcción del pensamiento de quien está interlocutando, y quizás son cuestiones que ustedes la miran desde un lado, yo la miro de un lugar diferente, y entre todos vamos construyendo una síntesis, esa síntesis necesaria que es el fortalecimiento de la identidad y la memoria de un modelo necesariamente biocéntrico, solidario y productivo, que tiene que volver a enamorar a los seres humanos y a la naturaleza, y me parece que esto va a ser la discusión de los próximos 30 años en el mundo, antes que se cierre la última ventana para la humanidad en el año 2050. Veremos cómo viene entonces. Muchísimas gracias, Jorge, por todo esto, y seguramente te estamos llamando para seguir conversando sobre otros muchos temas. Va a ser un gusto. Gracias a ustedes, muy amables de su parte, muy amables. Un abrazo.